¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto poderlos saludar en este miércoles 14 de agosto del año 2024. Nos acompaña como cada semana hoy nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, es un gusto tenerte en este mes de aniversario de Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Ryan. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Pues estimado, un gusto tenerte nuevamente aquí después de estos periodos de descanso para algunos que volvimos aquí a radio la semana pasada. Platícanos, pues, cómo inicia este mitad de mes en los mercados. Sí, estimado, un mes bastante agitado, movido. Ahí tuvimos el famoso lunes negro al inicio a finales del mes, principios del mes. Realmente fue algo ahí que estuvo bastante moviendo los mercados y a raíz de ese duro golpe que se tuvo a inicios de mes, pues viene esta otra parte del rebote, que eso le ha beneficiado esta semana, ya que esta semana ha sido bastante positiva, con ganancias tanto en México como Estados Unidos arriba del 1.50, realmente bastante movido, bastante interesantes en ese sentido, estimado. Entonces, se han beneficiado, fue una noticia bastante fuerte la de ese lunes negros que por ahí pasó y le metió volatilidad a los mercados. De ahí hemos tenido decisiones de política monetaria o posibles decisiones de política monetaria por parte del Banco de México, por parte de la Reserva Federal. Entonces tenemos una semana y hace 2 meses que ha empezado bastante movido, estimado. Sí, bastante movido la semana pasada con esta parte del lunes negro, que bueno, lo hablaremos un poco más adelante. Hay algo que llama la atención, estimado, la inflación en México, estimado. La inflación está llegando a arriba del 5.5% y pues las tasas han estado altas durante bastante tiempo y ya se topó una decisión por parte del Banco de México. Así es, estimado, ya entrando en materia, ya entrando acá, pues sí, tuvimos el recorte por parte del Banco de México, el recorte de la tasa de interés el día jueves. Eh, en la reunión pasada era algo que se tenía muy previsto, este recorte de tasa de interés por parte del Banco de México para esta reunión. Los analistas, todos ya lo tenían contemplado. Sin embargo, al momento de que viene justamente el lunes negro, con las fuertes bajas en las bolsas, con que venían arrastradas desde Asia por movimientos que afectaban directamente al peso mexicano por el famoso carry trade, en el cual se trata de pedir prestado en monedas o en países donde su tasa de interés es muy baja o prácticamente nula, como es el caso de Japón, donde mucho tiempo los tipos de interés se mantuvieron en cero, e invertir ese dinero en lugares donde se esté pagando una tasa de interés mayor, caso México, que estaba sobre el 11%. Entonces pides prestado al cero, te pagaban el 11%. Tu único riesgo es riesgo de tipo de cambio, el único que estaban ahí cuidando. Y entonces algunos otros inversionistas se iban hacia Estados Unidos por la buena tasa, pero aparte de esto, el hacer esto compraban pesos, y al comprar los pesos, estos se estaban fortaleciendo. Entonces, no, estaban teniendo hasta una ganancia cambiaria, o sea, el riesgo cambiario estaba dando rendimiento, al igual que los intereses en México. Entonces, simplemente parecía dinero gratis muy fácilmente, cuando para esto pues el Banco de Japón el lunes decide subir la tasa de interés. Esto lo que hace es que se dan cuenta que pues el yen japonés se va a fortalecer, tienen que pagar más intereses, empiezan a vender posiciones, y entonces todo ese dinero sale de México, de Estados Unidos, y se va hacia Japón para liquidar estas deudas, porque pues ahora iban a ser más costosas y podían perder por tipo de cambio. Entonces todo este flujo de capitales que se dio tan rápidamente, pues fue lo que le empezó a pegar a las bolsas, porque realmente empezó a salir mucho dinero, no se supo qué hacer, y entonces empezaron a activar todas las
órdenes que estaban ahí puestas de la venta, entonces empiezan a vender, vender, vender y viene el lunes negro. Entonces, como prácticamente todo fue por una cuestión del carry trade económica, pues realmente pues por eso hemos tenido rebotes de las bolsas, ya que se ha tranquilizado la marea. Pero entonces con este efecto que le pegaba directamente al tipo, al peso por el tipo de cambio, que pudiera significar inflación con la subida al tipo de cambio, llegar sobre los 19 pesos de dólar, pues esto lo que ocasiona que los analistas dicen no va a subir la tasa de, no van a recortar la tasa de interés porque pues viene este factor que pudiera generar inflación. Luego ese mismo jueves, estimado, sale el reporte de inflación en el cual la inflación no subyacente, que esta pues es la más volátil porque está incluyendo precios de energéticos y alimentos que son muy volátiles, pues sube hasta el 10,36. Y luego, estimado, la subyacente sí viene a la baja con un 4,05, ahí viene bajando. Sin embargo, la inflación en general, el índice de precios y cotizaciones, queda en 5,57, estimado, por encima de lo que se venía. Entonces, justamente esta parte, dicen los analistas, ya tenemos un tipo de cambio más fuerte, donde la inflación está donde pudiera generar inflación, la inflación está subiendo, entonces los analistas cambian y dicen, no, va a haber recorte de tasas por parte del Banco de México, porque pues ahorita los factores que acaban de salir no son los adecuados, eso se va a esperar. Entonces todos mueven, todos los analistas mueven que se va a ir hasta septiembre el recorte de tasas, y Banco de México sorprende a los analistas, sí recortando la tasa, con una decisión dividida, 3 votos contra 2, 3 a favor del recorte. Y entonces Banco de México decide recortar su tasa de interés en 25 puntos base y quedando en 10,75, estimado. Esto, una vez que se da la noticia, actualizan todos los análisis justamente de los analistas, vaya la redundancia, donde ahora se habla de que viene recorte en septiembre y diciembre para cerrar en 10,25 a final del año. Se dice que la de noviembre no va a haber recorte de tasa por las elecciones de Estados Unidos. Eso es lo que ahora los analistas están manejando. Algunos otros analistas ven que va a haber un recorte en cada una de estas reuniones para cerrar la tasa de interés en 10% a final del año. Entonces, es lo que ahorita se está hablando, la decisión de Banco de México. Estamos esperando que salgan las minutas la próxima semana para poder ver qué más se habló, qué más se dijo y por qué se tomó esta decisión. Pero sí fue una decisión que sorprendió al mercado, redujo tasas, y más porque hace una semana atrás, estimado, pues la Reserva Federal había decidido no mover la tasa de interés. Vamos a platicar un poco más de eso adelante. Pero entonces el panorama estaba para que Banco de México no redujera tasas, lo hace. Hay quien dice que fue una decisión precipitada por el panorama que se veía. Hay quien dice que a pesar de cómo estaba el panorama, era algo que ya se tenía que dar. Entonces los analistas también tienen esa división. Hay quien dice que era una decisión difícil, pero que Banco de México la tomó y es la correcta, y hay quien dice que tuvo que haber esperado por las turbulencias que había justamente en ese momento en los mercados. Entonces, así la situación, estimada, así el resumen de la decisión de política monetaria por Banco de México. Y ahorita comentamos qué afectaciones tiene en las personas esto, estimado. Sí, estimado, algo que creo que es algo que suena polémica la decisión, pero ¿cuál sería tu opinión? La semana pasada hablábamos precisamente aquí en el programa sobre cómo la tasa de interés ha sido alta durante mucho tiempo en muchos países, y esto ha llevado precisamente a que, pues bueno, incluso los mismos créditos sigan siendo altos, el apalancamiento y financiamiento a través de préstamos es alto, pero es la única, hasta ahora la única fórmula que se tiene para poder desahogar la inflación, pero en México estamos viendo que la inflación incluso está aumentando, algo que no está todavía controlado al 100%. ¿Habrá sido una buena decisión, estimado, o era momento ya de empezar a recortar las tasas y buscar otras alternativas para el control de la inflación?
Sí, estimado, fíjate que realmente, desde mi perspectiva, yo me hubiera esperado, yo no hubiera hecho el recorte en estos momentos, me hubiera esperado, porque justamente, sobre todo, más que la turbulencia del lunes negro, al final esa es una turbulencia pasajera, algo que era momentáneo y nada más. O sea, después, bueno, nos dimos cuenta que era momentáneo, pero simplemente fue una cuestión ahí. Incluso el Banco de Japón salió a decir que ya no iba a hacer movimientos de tasa para no generar estos movimientos en el mercado. Entonces, ya, simplemente ahí se calma eso y listo. Pero el tema de la inflación, estimado, sí es un tema ahí un poco más complicado, sobre todo la cuestión de, entiendo la subyacente que va a la baja, pero su movimiento, o sea, la subyacente es más lenta, es acotado. Incluso la subyacente, lo hemos dicho, la subyacente reacciona a la no subyacente, o sea, la subyacente al ser más volátil nos da un poco más el panorama futuro. Y entonces justamente la no subyacente tuvo una reducción, venía a la baja y hasta ahora ha empezado a subir. Y entonces la subyacente como que apenas está empezando a tomar ese camino que tuvo a la baja, pero ahora está subiendo la no subyacente y entonces la inflación subyacente se está empezando a aplanar y pudiera empezar a venir a la alza, justamente estos movimientos adelantados que te comento, estimado. Entonces, creo que ahí faltó un poco más de espera, porque incluso el índice de precios y cotizaciones empieza a subir, estimado. Entonces, esa parte por ahí creo que esa es la que debieron haber tomado en cuenta, o sea, de que la inflación se creía que ya se había ganado la batalla, que ya estaba controlada, cuestión que no es así, cuestión que no ha pasado. Entonces creo que debieron haber sido un poco más cautos en este punto y esperar, incluso esperar a la Fed en este sentido, porque ya tienes presiones de tipo de cambio y le metes otra presión al reducir el diferencial. Entonces, por ese lado creo que la inflación no estaba lista y justo como el dato fue en la mañana, tenían la información para tomar la decisión y tomaron la otra decisión. Entonces creo que deben haber esperado. Sin embargo, también entiendo la presión a las finanzas públicas que esto ocasiona, que al final los intereses que está pagando el gobierno son muy elevados y por ese lado también ayuda el hecho de liberarle intereses al gobierno, le libera gasto para poder invertir. Sin embargo, esto pudiera nos regresar a la inflación y entonces ser un tema de no acabar. Entonces, por ahí, estimado, creo que yo me hubiera esperado. Sin embargo, ha tomado la decisión. Y como te lo digo, al final la decisión de los analistas está dividida. Unos dicen que era la adecuada, difícil, pero era la adecuada, y otros que decían que deben haber esperado. Entonces, no hay un consenso en el mercado en ese punto ahorita, estimado. Sí, creo que bueno, son decisiones que se van a poder ver los resultados en próximas semanas. Y esto, pues obviamente tiene ciertas repercusiones para el mercado, de alguna manera. Es el dilema en el que en algún momento mencionábamos aquí en el programa sobre qué va a pasar a largo plazo. O sea, la tasa de interés sigue alta, sin embargo, la inflación no cede. Al parecer, pues se tomó una decisión ya como tal para ver qué pueda suceder y pues ver qué resultados tiene en el futuro próximo, estimado, que podría ser, si bien contraproducente en caso de que sea así, o simplemente se mantenga también la inflación como tal, con ese mismo ritmo que ha mantenido hasta ahora de un alza, aunque no sea muy pronunciada, pero sí una alza que sí ha estado ahí constantemente eh, sí subiendo, o sea, que no ha bajado, que no se ha estabilizado, que en los últimos meses ha sido escalonado este aumento. Entonces pues habrá que esperar a que esta baja de tasas del Banco de México, ver qué efectos tiene. Y retomando el tema del lunes negro de la semana pasada, estimado, pues fue un momento de una caída estrepitosa de las bolsas, tanto, bueno, se desató en Japón y después otras más comenzaron a contagiarse ya la mañana del lunes aquí en esta parte del mundo, principalmente en los Estados Unidos y todo el continente. Eh, ¿Cómo ves esta?
caída de la bolsa en Japón. Muchos hablan del temor a la recesión, que también lo hemos hablado aquí en el programa, pero que es una recesión que simplemente no llega. Pareciera que es un fantasma que está ahí, pero que no es todavía una burbuja que pueda verse que vaya a reventar, estimado. ¿Cómo ves esta parte? Ah, sí, estimado, claro, olvidaba ese punto del lunes negro. También el lunes negro se vio afectado porque se generó el pánico después del dato del empleo en Estados Unidos, donde estaba aumentando, pues ya justamente surge el miedo a una recesión. Y entonces los datos del empleo estaban ahí, estaban a la vista, y entonces decía, no, viene la recesión, pero como fue en Estados Unidos, y ya era de noche en Asia, la reacción en Asia la tuvimos hasta el día lunes, estimado. Entonces, esa cuestión sobre reacción del mercado ante este miedo que se empieza a incubar por una posible recesión, ya los datos ahora que han ido saliendo nos han hecho ver, han puesto tranquilidad a este sentido, y pareciera que el tema de la recesión se está volviendo a alejar. Sin embargo, pues es cuestión de ir viendo datos cómo van saliendo, porque ahorita ese fantasma que dice se aleja, sin embargo, en cualquier momento pudiera regresar, sobre todo porque ahorita la situación económica en Estados Unidos no es la mejor. La gente ya se está acabando sus ahorros de pandemia, entonces por eso el desempleo aumenta. No es que haya habido despidos, es que hay más gente buscando trabajo porque justamente ya se están acabando todas esas reservas que lograron acumular durante la pandemia, estimado. Entonces, por ese lado, también entró ese miedo, ahorita está alejado, pero eso también afectó al lunes negro y la cuestión que esto realizó, estimado. Sí, es un momento que fue complicado. Las bolsas estaban totalmente contagiadas. Después viene una recuperación, al parecer, al día siguiente. Se mantiene todavía ese temor a la recesión, que incluso en las elecciones de Estados Unidos está también muy fuerte que una posible recesión pueda llegar. Pero es que esto también lo hemos visto desde hace varios años, Steven. Incluso lo vimos poquito después de la pandemia, ya cuando comenzó la vacunación. Se hablaba de que pues ya la recesión estaba cerca y no llegó. En 2022 también escuchamos hablar de lo mismo y no llegó. Pareciera que es este fantasma porque no llega, estimado. Ya en septiembre se cumplen 16 años de la última recesión, prácticamente 2 ciclos en los que no se cierra y la recesión simplemente no llega, estimado. Y hay diversas situaciones que podemos ver en el entorno que se han dado y no han hecho que estalle. Y tampoco hay algo que podamos visualizar como una posible burbuja, como un riesgo que pudiera hacer que estalle una crisis y esto lleve a la recesión, estimado. Es correcto, estimado. O sea, ha sido un fantasma que ha estado ahí ahorita, pero no termina de llegar. Al final también hay que verlo en la cuestión de subsidios. Así que, bueno, la pandemia, esto también ha ayudado a mantener la economía a flote a pesar de las situaciones. Creo que también es un efecto que nunca se ha tomado en cuenta en los análisis, cuánto dinero se inyectó. Entonces, por ese lado también hay que tener eso en cuenta. Sin embargo, estimado, por ejemplo, hoy salió el dato de la inflación en Estados Unidos, el cual fue en línea y un poco mejor de lo esperado. Entonces, el tema de la inflación en Estados Unidos también ayuda, porque se habla de que en Estados Unidos, a diferencia de México, pues pareciera ser que la inflación está un poco más controlada. Estamos hablando que la inflación quedó en 2,9 en Estados Unidos frente al 3% del mes anterior. Entonces, viene a la baja, sigue a la baja la inflación en Estados Unidos. Esto va a poder ayudar a que la Fed recorte tasas de interés en su próxima reunión. Y si la Fed recorta tasas de interés, de por sí ya estaba como más abierto el recorte. Ya nada más estaban esperando prácticamente la inflación en la junta anterior. Ahora ya la inflación sale bien. Entonces prácticamente va a ser un hecho que la Reserva Federal va a recortar tasas en su próxima reunión. Esto va a ayudar a liberar un poco presiones económicas a las empresas,
porque pues van a dejar de pagar intereses, van a pagar menos intereses y por ese sentido va a ser dinero que va a volver a entrar a la economía, un poco sí van a generar inflación, sin embargo pues le quita presiones a las empresas y esto ayuda y va a ayudar a mejorar la economía con esta circulación de dinero, estimado. Entonces el factor miedo, fantasma de la recesión se aleja, veamos cuánto tiempo, porque lo hemos dicho, ¿no? Siempre regresamos, siempre viene presente y vuelve, pero por el momento pareciera ser que este fantasma se empieza a disipar, pero lo vuelvo a decir, veamos cuánto tiempo dura esta disipación, estimado. Claro, y como le hemos dicho aquí, pues es sorprendente, estimados, sí sorprendente en cuanto a la realidad económica, em, sobre la que teoría dice, yo creo que no había pasado tanto tiempo, ¿no? Desde que una recesión haya podido estallar y que simplemente pues no sucediera. Esto es algo que preocupa porque han pasado más años, o sea, han pasado casi, como decíamos, dos ciclos del ciclo económico normal, o sea, casi siempre es de 8 años máximo, pueden ser 10 en algunos casos, pero llega, o sea, se cierra el ciclo. Y han pasado 16 años y no ha sucedido. Pareciera que es pues una situación que es compleja, que tal vez sea nueva y que también será tal vez un caso de estudio cuando suceda. Por ahora, incluso, pues no hay que caer tampoco en el pánico, porque había muchos que comentaban de qué hacer con su dinero, que les daba miedo incluso seguir invirtiendo. Creo que eso también es un mensaje erróneo, pensar que no se pueda seguir confiando en el sistema financiero. Creo que eso todavía ni siquiera es algo que esté en cuestión. Más bien simplemente estar informados, saber qué es lo que está sucediendo y tomar la mejor decisión todavía con los instrumentos que hay de inversión, sin preocuparnos por todavía una situación grave como lo que pasó en 2008, estimado. Así es, estimado, totalmente de acuerdo contigo. Ahorita los datos son estos, así se están viendo, y entonces es ver qué decisiones se pueden tomar. Hay que un poco más informado, el hecho de que venga el recorte de tasas por parte de Banco de México, lo que implica es que si tú eres un inversionista, pues van a estar pagando una menor tasa de inversión. Sin embargo, si tú tienes un crédito, vas a estar pagando menos intereses, pues ahí se compensa, depende de qué lado de la moneda estés. Entonces, si tú eres un inversionista, va a ser el momento de empezar a buscar instrumentos que te paguen un mayor rendimiento, o algo que luego se dice es empezar a amarrar tasa, o donde como ya se ve que van a empezar a bajar las tasas de interés y tú quieres mantener una tasa alta, vas a tener que dejar tu dinero un plazo determinado que te pague una mayor tasa, es decir, un año, año y medio, donde te van a estar pagando esa tasa que ellos te dicen, pero no puedes tocar tu dinero. O pues, simplemente quedarte con cuentas a la vista, pero estas van a estar pagando menos rendimiento y cada vez que venga un recorte de tasas, lo más seguro es que también te disminuyan tu rendimiento. Entonces ya es cuestión de que cada quien tome la decisión que más le convenga, que más vea y que crea que es la mejor para sí, basado en la información que cada quien tiene y sus finanzas personales, estimado. Así, estimado, creo que eso es lo importante, estar revisando bien las opciones de tasa de interés que ofrece cada uno de los bancos y tomar la mejor decisión. Van a seguir bajando algunos bancos las tasas. En el caso de Nubank, que aquí lo hemos mencionado, fue uno de los primeros que anunció que disminuiría su tasa de rendimiento. Habrá otros que lo harán, que se esté atento de ello y aprovechar, a lo mejor como dices tú, amarrar las tasas, dejar el dinero por más tiempo, pero aprovechar la tasa, que seguramente las tasas que estamos viendo de interés ahora en cuanto a rendimientos no se van a ver en mucho, mucho tiempo, estimado. Exactamente, estimado. Así el panorama actual con la economía, tasas de interés, mercados. Realmente ha sido un mes de agosto con mucha, mucha información y creo que va a seguir de aquí hasta final del año. Va a empezar a haber muchísima información, estimado. Excelente, estimado. Pues llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Cuéntanos dónde te pueden encontrar a través de redes sociales.
Estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí estoy publicando bastante información financiera de manera continua, estimado. Excelente, estimado. Pues que agradezco que ha estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Encuentro de Negocios. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos el próximo martes, el próximo miércoles, más bien el próximo miércoles, aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Beran Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.